A ver, llevamos ya más de 80,000 muertos, 81,000 muertos de manera oficial, aunque las estadísticas nos dan pues un exceso de muertes de más de 120,000 personas. Eso con datos de hace pues ya poquito más de un mes. Estamos frente a una pandemia y la pandemia, por desgracia, trae muertes, sí. ¿Estas muertes pudieron evitarse? Pues muy probablemente sí. El gobierno rechazó el uso del cubrebocas. Inclusive ayer, cuando veíamos la firma entre la IP y la parte gubernamental, el simbolismo clarísimo ahí. Alfonso Romo, Arturo Herrera y el presidente López Obrador sin cubrebocas, y del otro lado Carlos Salazar y del Valle con cubrebocas. A ver, aquí de alguna u otra manera hemos apostado a un discurso negacionista, y frente a este discurso pues hay consecuencias, y las consecuencias son los muertos. Aunque el discurso de todos los días en las tardes sea que vamos domando la pandemia y que ya pasó lo peor y que nunca dijeron lo que sí dijeron. Yo le aprecio mucho en esta mañana a la doctora Laurie Ann Jiménez Five, jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, que me tome la llamada telefónica. Doctora, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora. Oye, ayer presentan una nueva cifra y lo justifican en una nueva metodología. Entiendo un poco que esta metodología tiene que ver con que pues no se van a seguir aplicando las pruebas. Aquí le apostamos al modelo Centinela, ya que pues el sospechosismo, permíteme usar esa expresión, va a determinar a final de cuentas muertes por COVID o no. ¿Cómo ves esta metodología? ¿No la puedes explicar un poco más? Porque pues no queda todavía muy claro. Sí, no queda claro, a nadie le queda claro, de hecho, okay. Estamos varios rascándonos la cabeza para tratar de discernir qué caramba es lo que están haciendo con el mugrero de datos que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, producen, reportan y etcétera, ¿no? Voy a tratar de ser concisa con esto. A ver, Sí. Bueno, ayer se anuncia oficialmente en la conferencia de prensa vespertina que ha habido un cambio en la metodología, es decir, que ha habido un cambio en los criterios para asignar o designar a las personas como sospechosos de tener COVID. Entonces, basado en este cambio de metodología, ahora hacen una cosa que es necesitamos analizarlo de fondo. A ver, primero, definir qué es un caso. Un caso de COVID-19, caso o defunción, desde luego, son aquellos que han sido comprobados o confirmados mediante pruebas de laboratorio por PCR. Entonces, esta es la definición operacional en todo el mundo, pues, de lo que es un caso o una defunción confirmada por COVID. O sea, por PCR, por una prueba, esas cosas que tienen que ver con un cotonete, con poner una muestra de un cuerpo, con llevar a un laboratorio. Ese es el caso confirmado. Esto que dice el gobierno de que se reúnen los doctores y hacen un dictamen y dicen, yo creo que sí se murió por COVID, eso no es válido. Bueno, a ver, tiene cierta validez bajo algunas bajo cierta premisa. Voy a tratar de explicar. Lo que ayer se incorporó es entonces la posibilidad de que se confirmen casos sin pruebas por PCR, sin pruebas de laboratorio. Y de esto hacen dos clasificaciones, unas que son por asociación epidemiológica, que bueno, solo el doctor López-Gatell entiende perfecto qué es eso, ¿no? O sea, es una cosa que se sacaron de la manga, pero lo que quisieron explicar es que por asociaciones epidemiológicas son aquellas personas que han estado en contacto con casos confirmados de COVID. Entonces, por esa asociación se les confirma como casos también. Y otra es por dictaminación. Por dictaminación son solo las defunciones. Quiere decir una persona que se muere, aunque no le hayan hecho prueba. En la dictaminación, si los médicos y el servicio forense, qué sé yo, dictaminan que sí fue una muerte por COVID, entonces así se establece. Pero vamos a ver cuáles son los bemoles de esto, ¿no? Y cuál es la razón de haber hecho este cambio. Y por qué le llamé entrando un mugrero. Es un mugrero porque
Las cifras que se reportaron internacionalmente sobre nuestro país de ayer, las de ayer, reportan 789.780 casos confirmados y 81.877 defunciones. Sí, nada más que en la base de datos de la Dirección General de Epidemiología, la base de datos oficial de la Secretaría de Salud, estas cifras no concuerdan. Es decir, la base de datos tiene solo 765.082 casos y 79.268 defunciones. Es decir, hay una diferencia de más de 24.000 casos entre la base de datos y lo que se reportó oficialmente, ¿sí? Si me estoy explicando. Sí, claro. Y hay una diferencia de más de 2.000 casos en defunciones entre lo que hay en la base de datos y lo que se reportó. A ver, Ahora, lo que ¿por se qué reportó, esto es importante, no? Es que es sumamente importante. O sea, los números oficiales todavía no tienen actualizado lo que ya se presentó, diría el gobierno. ¿O por qué no está actualizado? Sí, pues es que ese es el detalle, Ajá. ¿sí? Que ayer, por ejemplo, para ser muy clara, ayer se reportan 28.115 nuevos casos confirmados, Sí. con 2.789 defunciones nuevas confirmadas. Ajá. Pero la base de datos Sí. del día de No ayer está. solo tiene 3.417 casos y 180 defunciones. No, pues entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde se están moviendo estos números y con qué finalidad? Te preguntaría, doctora, porque, a ver, aquí hay cosas que le llegan a preocupar al gobierno. Uno, el asunto de que va creciendo de manera importante la tasa de letalidad. Y dos, pues que esto no está controlado y que los muertos siguen y siguen y siguen. Bueno, eso no parece estarle preocupando mucho al gobierno. Okay. Lo que parece estarle preocupando al gobierno es esto. Pasó algo de lo que pues no se ha hablado, que ahorita yo sí quiero mencionar aquí en tu programa, Luis, que es esto. Hasta el 27 de septiembre en México se arrastraban entre 70 a 80 mil casos sospechosos que se reportaban todas las noches. Es decir, empezamos el mes de septiembre con 77,000 casos sospechosos y de ahí nos fuimos a 81, 83, qué sé yo. Para el 27 de septiembre, o sea, siempre osciló más o menos entre 77 y 80 y tantos mil casos sospechosos. Okay. Ok. Ahora, del 27 al 28 de septiembre, esto brincó a 310,000 sospechosos. Ah, caray. Es decir, una diferencia de 227,128 casos sospechosos de un día para otro. O sea, 4 veces más prácticamente. Esto entre el 27 y el 28 de septiembre, Ajá. ¿ok? Ahora, esto se arrastró todo el mes de octubre, o sea, lo que va del mes de octubre, y hasta ayer nos hablan de un cambio en las definiciones operacionales, que seguramente entraron en operación el 28 de septiembre y no ayer, porque ese brinco de más de 220,000 sospechosos ocurrió el 28 de septiembre. Ahora, ayer que se da esto, es decir, no es sustentable que un país lleve sus estadísticas con más de 300,000 sospechosos, porque lo que esto nos está diciendo es que no están haciendo nada con respecto a la pandemia. ¿Cómo pueden tener a más de 300,000 casos sin haberles hecho prueba? Entonces, ahora, ayer hacen este show de decirnos que hay un cambio de definiciones operacionales que de hecho ya debe haber entrado en vigor desde el 28 de septiembre por este brinco que les explico. Entonces, ayer nos dicen esto y le disminuyen, el 4 de octubre había 321,000 sospechosos y ayer este número baja a 292,000. No es que sea poco, ¿no? Pero le bajaron casi 30,000 a los sospechosos por este show que armaron ayer. Pero sin pruebas, ahora, doctora. A ver, ¿lo entiendo bien sin pruebas? O sea, de sin ti pruebas. Marín, de Doping, güey, Cucaramácara, títere fue, tú tienes COVID, tú no tienes COVID. Yo no veo pruebas, o sea, no hay pruebas. Correcto. Y esto viene a tu pregunta fundamental. Acabas de hacer la pregunta más interesante de todas. ¿Por qué están haciendo esto? Y el por qué, pues ahí sí hay que rascarle y ver la posibilidad de lo siguiente. Están arrastrando 300,000 casos sospechosos, de los cuales pues tienen que dar alguna respuesta, ¿verdad? ¿Por qué arrastran 300,000 casos sospechosos? ¿Por qué no les hacen pruebas? ¿Por qué no los dictaminan? ¿Por qué no hacen algo con esos casos, no? Entonces, porque bueno, a saber, algunos de estos se vienen arrastrando desde hace meses.
quiere decir que muchos de esos que dicen casos sospechosos es gente que ya está en cenizas o enterrado en algún cementerio, ¿sí? Claro. Pero lo vienen arrastrando ahí como sospechoso. Entonces yo creo que la intención de hacer todo este show, este circo que se armó ayer, es para cubrirse las espaldas y decir que ya no es necesario que se hagan pruebas confirmatorias a los casos y a las defunciones, porque ahora tienen otro mecanismo para confirmar casos y defunciones, que es esto que le llaman la asociación epidemiológica y la dictaminación. Entonces, pues haciéndolo de esa manera, pues nuestra base de datos, la base de datos oficial de la Secretaría de Salud de México es nada más y nada menos que un cochinero, porque entonces están mezclando a los pacientes que están confirmados por pruebas y con tal de ahorrarse las pruebas, ahorrarse las pruebas y cubrirse las espaldas de los 300,000 sospechosos que tienen, ahora lo que hacen es armar dos categorías de supuestos confirmados en donde se eximen de la responsabilidad de hacer pruebas. Entonces, esto es muy grave, muy, muy grave. Pero ¿qué confirma a los supuestos confirmados? ¿Solamente la dictaminación, la suposición, la asociación? Así es. O sea, no es una PCR, o sea, no hay un No. cotonete, con todo el respeto del mundo, pero no hay un cotonete que hayan introducido en la nariz y en la garganta de estos sospechosos. Correcto. No, Es decir, los que ¿cómo? son por asociación es, pues si tenía síntomas, si estuvo en contacto con alguien que era confirmado, que tenía síntomas. Y corrígeme si me equivoco, o sea, doctora. se sospecha que pueda tener COVID. Es decir, un médico lo ve y dice, sí, yo sospecho que tú tienes COVID. O sea, sin es prueba. gravísimo. Sin prueba. O sea, pero corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor esto va a lograr algo que también le empezó a preocupar un poco al gobierno. Entre más casos confirmados sin pruebas tengas, simplemente por asociación, en un modelo centinela que ya quién sabe cómo lo han modificado y aplicado, pero entre más casos tengas, pues también puede ser que te baje un poco esa tasa de letalidad, que por aquí llegamos hasta el 12%, no sé cómo andamos ahorita, creo que por ahí cerca del 10, una cosa por el estilo, pero va bajando ese numerito, ¿no? O sea, voy a tener más casos y entonces voy a tener también muertos, pero estos muertos, como ya tengo más casos que confirmé sin pruebas, pues voy a lograr que la tasa sea menor. Sí, en parte, pero bueno, la matemática es muy bella, ¿verdad? Pues Las sí. matemáticas son muy bellas y siempre hay manera de evidenciar esto, porque mientras que se puede artificialmente disminuir la tasa de letalidad, haciendo esto, es decir, confirmando más casos, también lo que se hace es aumentar la positividad. Y bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de que un país tiene control epidemiológico de la pandemia de COVID-19 mientras su índice de positividad no esté por debajo del 5%. Entonces, pueden cubrirse, es decir, que le jalan a la sabanita y se cubren por arriba, pero se destapan los pies. Entonces, de una o de otra manera Claro. se evidencia la manipulación que se está haciendo de la información. Ahora, lo que sí es muy grave es esto, que es necesario que quede muy claro, porque en las conferencias de prensa se puede decir misa. Ahí pueden dar datos y decir cosas y luego emiten sus informes técnicos del día y etcétera, etcétera, ¿no? Todos nos espantamos, fueron 28,000 nuevos ayer, casos, 2,700 defunciones nuevas. Ajá, pero mientras no lo metan a la base de datos, la realidad es que eso no es más que atole con el dedo. Es decir, que mientras no estén esas cifras asentadas en la base de datos oficial, esos números no han sido reportados oficialmente por nuestro gobierno. Entonces, dicen que agregaron esas defunciones, que agregaron esos casos. Ahora, aquí sí se puede estar incurriendo en una actitud de negligencia que raya, o no sé si ya raya, ¿verdad?, que pudiera realmente ser criminal, porque están reportando cifras que se dicen nada más, es decir, que nada más se hablan sobre ellas en la conferencia de prensa sin que estén registradas en las bases de datos. Esto lo están dando a conocer internacionalmente. Es decir, que lo que se está reportando a la OMS de alguna manera no está registrado en la base de datos. Entonces, pues no sé, ahí debe haber algún tipo de de responsabilidad, ¿verdad? Totalmente, doctora, te aprecio mucho que nos tomes la llamada, que nos des luz en estos temas en donde pues hay tanta opacidad y estaremos dándole seguimiento. Doctora Laurie Ann Jiménez 5, mil gracias. No tienes nada que agradecer, un placer siempre estar en el programa.
9:27.